¿Se han vuelto completamente locos, trayendo esta basura aquí? David Rodríguez, el jefe del hospital de maternidad número 13, frunció el ceño y escupió al suelo, reforzando con ese gesto su disgusto por lo que acababa de suceder. Al final de su turno, le habían traído a otra parturienta. Un vientre enorme, como si allí hubiese al menos trillizos, sobresalía por encima de la figura extendida de la mujer, un bulto grotesco cubierto de harapos sucios y manchados de todo tipo de suciedad. A simple vista, era difícil determinar la edad de aquella mujer. Podría tener unos 30 o hasta 50 años. Y, a juzgar por sus rasgos hinchados y desdibujados, era una de esas futuras madres que desprecian por completo las recomendaciones de los médicos sobre llevar una vida saludable. Un olor acre y penetrante que emanaba de ese ser hizo que María Torres, la joven enfermera, comenzara a toser por las náuseas. «Lo siento, señor Rodríguez», dijo María con un hilo de voz. La trajeron y se fueron de inmediato. Solo dijeron que la llamada venía del basurero. Al parecer, unos vagabundos se habían peleado. Y cuando llegaron, no había nadie, solo ella estaba tirada ahí. Dijeron que no dijo ni una palabra sobre sí misma. Le buscaron documentos en los bolsillos, pero... «Cállate ya», gruñó Rodríguez, como era su costumbre, dirigiéndose a su subordinada. Ellos, ya está claro. «Qué mala suerte tengo hoy», el jefe de maternidad soltó un resoplido sombrío. Los paramédicos solo habían hecho su trabajo. Llegaron al lugar, encontraron a una persona que necesitaba atención médica y la llevaron al hospital más cercano que cumplía con su perfil. Allí pidieron ayuda a alguien del personal, y ese alguien resultó ser María. Con la ayuda de la enfermera, descargaron el cuerpo desconocido, que gemía y murmuraba cosas incoherentes como en un delirio, sobre una camilla en la sala de urgencias y se marcharon. ¿Y ahora qué se suponía que debía hacer con este desastre? En teoría, lo correcto sería llevarla a una habitación, asearla, examinarla rápidamente y, muy probablemente, trasladarla a la sala de partos. Pero ese plan no agradaba para nada a David Rodríguez. Y tenía 3 razones para ello. Primero, David no soportaba a los vagabundos, alcohólicos y otros elementos antisociales. Segundo y tercero, esas razones solo multiplicaban la primera. «No», dijo el hombre sacudiendo la cabeza, «aquí, en mi hospital, no vamos a lidiar con esto. Tómala por los brazos, yo por las piernas y...» «¿Cómo que por los brazos y por las piernas?», preguntó María con los ojos muy abiertos. «En el sentido de que no voy a permitir que esta situación arruine todo aquí», explicó David lentamente, con una entonación que insinuaba que contradecirle era peligroso. «¿Cómo puede ser?». María, con el corazón en la mano, preguntó, impresionada, ya que era muy sensible por naturaleza y juventud. «Pero si está en trabajo de parto, mírela». «Me da igual», Rodríguez prácticamente la agarró por los pliegues de su uniforme, acercándola a él y rugió en su delicado rostro. «¿Crees que quiero que una infección se propague por todo el hospital por su culpa? ¿O que, en un ataque de delirio, ataque a las otras madres? ¿O que muera aquí y luego tenga que lidiar con las consecuencias? Te dije que no. La sacamos. Luego diremos que la recibimos, pero que se negó y se fue por su cuenta. ¿Entendido? Se fue sola y es su culpa. Vamos, tómala». María le tenía miedo al jefe de maternidad, como la mayoría del personal del hospital número 13. Pero aún así, luchaba contra tal falta de humanidad. «¿Cómo puede hacer eso? Es un ser humano». «Y te voy a despedir», sonrió, o más bien mostró los dientes Rodríguez. «No te contratarán ni para limpiar pisos en ninguna clínica». «¿Qué? ¿Quieres acabar en la calle? Yo lo haré posible. Y ya verás. Además, no volveré a conseguir más medicamentos para tu madre». De repente, entrecerró los ojos con malicia. «¿Cuánto crees que durarás sin ellos?». María se quedó inmóvil. Era una chica valiente. Defendía la justicia y el bien, pero la última amenaza había dado en el blanco. «No, por favor, no», susurró la enfermera con voz apagada.
Haré lo que me diga. Haré todo lo que usted diga. Buena chica, Rodríguez la soltó. Vamos, saquémosla antes de que alguien más nos vea. Menos mal que el otoño había sido excepcionalmente cálido, y al menos la pobre mujer no corría el riesgo de enfermarse, pensó María mientras, jadeando por el esfuerzo, ayudaba a su jefe a arrastrar el cuerpo semiconsciente de la vagabunda hacia afuera. Bueno, sí, su mente le lanzó un pensamiento. Claro, es bueno que el otoño sea cálido. Porque, por lo demás, es totalmente seguro, natural e incluso útil para una parturienta estar tirada sin vigilancia detrás del hospital, sobre una pila de hojas secas. Una cama perfecta, ¿no? Antes las campesinas daban a luz en los campos y sobrevivían, ¿no? Recordó María algo que había leído o escuchado. Soy un monstruo, pensó la joven, mirando a la pobre mujer, que ahora yacía con los brazos y piernas extendidos, como un insecto gigante dado vuelta sobre su espalda. ¿Te cansaste? ¿Ya terminaste con todo tu trabajo? La llamó Rodríguez. No, trago saliva con dificultad la enfermera. Lo siento, ya voy. Oye, recuerda, ni una palabra de más, añadió él, mirándola severamente. ¿Qué día más largo ha sido? Vete a casa. Por fin. El jefe de maternidad, metiendo las manos en los bolsillos de su impecable bata blanca, se fue por los pasillos del hospital. María dejó escapar un sollozo apenas audible cuando Rodríguez desapareció. ¿Qué habían hecho? ¿Qué había hecho ella? María no era una doctora de verdad, pero tenía cierta idea sobre los partos, claro, y calculaba que faltaba muy poco para que el bebé naciera. Eso significaba que tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo con urgencia. Sí, le había prometido a su jefe que se desharían de la vagabunda. Pero la determinación sin corazón de la joven le había alcanzado justo para arrastrar a la pobre mujer hasta el patio trasero del hospital. Y ahora María se daba cuenta, con plena conciencia, de que aquello era impensable. Fuera quien fuera esa pobre mujer, ante todo era un ser humano, y por lo tanto merecía ayuda en su situación. Un día, María había visto un video donde contaban cómo un perro herido había entrado en un hospital de personas. No lo echaron, sino que lo cuidaron y le dieron abrigo. ¿Y esta pobre vagabunda? ¿No merecía siquiera una pizca de compasión? Pero había un gran problema. María no sabía qué podía hacer en esta situación, porque Rodríguez, en el hospital número 13, era, sin exagerar, todo. Controlaba a todos y todo con mano de hierro. Sin embargo, María comprendía, usando la lógica, que entre el personal debía haber gente que no fuera indiferente, que no les importara lo que pensara Rodríguez, ya que se trataba de salvar una vida humana y el nacimiento de un bebé. Pero, teóricamente, Rodríguez podía hacerle la vida imposible, tal como ya le había amenazado en varias ocasiones. Oh, sí. Para los demás era una cosa, pero para María, la situación era completamente diferente. Estaba atrapada. Bien sujeta, sin escapatoria. Y lo sabía muy bien, para su desesperación. Sollozando ligeramente, María miró el reloj en la pared. Llevaba 15 minutos parada sin hacer nada, y tenía que tomar una decisión cuanto antes. De acuerdo, exhaló María, finalmente decidiendo qué hacer, y reuniendo fuerzas. Solo me queda recurrir a la señora Laura Pérez. Y sin perder más tiempo, corrió al segundo piso en busca de ayuda. Una chef en el hospital no es gran cosa, pensarían muchos, comparando sus tareas con las complicadas responsabilidades que enfrentan diariamente los ginecobstetras, anestesistas y otros empleados del principal hospital de maternidad. Pero la señora Pérez nunca se lamentaba por trabajar solo en la cocina. Solo la cocina. Ella sabía, mejor que nadie, cuán importante era la alimentación para las futuras y nuevas madres. Y como no era nada fácil proporcionarles todos los nutrientes necesarios, de manera que las madres quedaran satisfechas, la comida les gustara y los estómagos de los bebés, conectados a las madres a través de la leche, no se resintieran. A veces, sus colegas bromeaban en voz baja, a sus espaldas, diciendo que la señora Pérez había alcanzado tanto éxito y estaba tan comprometida con su trabajo solo porque se había quedado soltera.
que por eso había volcado todo su amor no gastado en la cocina. Y de ahí también su carácter un poco difícil. Buenos días, mis queridas. Solía decir al asomarse a la sala de las madres. Claro, según las reglas del hospital, Laura no debía hacer rondas, pero a veces le importaban poco las reglas. Estaba convencida de que era su deber supervisar la alimentación de todas sus protegidas. ¿Y cómo se aseguraría de eso si no revisaba personalmente si tenían algo prohibido en sus refrigeradores o mesillas de noche? Y hoy, la casa había sido fructífera. 2 palos de salchichón ahumado, pepinillos en vinagre, un pastel con crema de mantequilla, naranjas, una tableta de chocolate a medio comer y un tarro de nata espesa casera. ¿Qué está pasando?, susurró Sara, una de las madres, a su compañera de habitación. Ella había sido ingresada en el hospital número 13 para observación, y aún le quedaban unas 2 semanas para dar a luz. ¿Es que los doctores tienen derecho a husmear en nuestras cosas personales? No es una doctora, es la chef principal, le susurró de vuelta Natalia, una madre experimentada que acababa de tener a su cuarto hijo, otra niña. ¿La chef?, se sorprendió Sara. ¿Y con qué derecho? Y antes de que su compañera más experimentada pudiera detenerla, la joven corrió a salvar sus preciados alimentos. «Devuélvame eso». Literalmente le arrebató la salchicha y el chocolate de las manos a Laura. «Esto es mío». En la sala cayó un silencio significativo. El aire parecía haberse vuelto denso y lleno de tensión, como antes de una tormenta. «Ah, tuyo, dices». Entrecerró los ojos la señora de la cocina. «Ya veo». Y Laura lanzó un discurso que dejó a las madres boquiabiertas. Regañó a Sara como si fuera una niña pequeña. Le dio una lección sobre lo dañinos que eran los embutidos comerciales y el chocolate para una futura madre, especialmente una con problemas de salud. Sí, Laura no conocía en detalle los historiales médicos de las pacientes, pero estaba bien informada sobre muchas cosas, ya que sabía recolectar rumores y cotilleos sobre todo y todos. En resumen, la chef se enfureció, y luego... «Gracias por la información», respondió Sara. «Pero yo decido lo que puedo o no puedo comer, así que por favor, devuélvame eso y no se meta, o me quejaré». Las otras madres abrieron la boca por segunda vez, sorprendidas, cuando Sara, tras recuperar sus preciados alimentos, descaradamente abrió una barra de chocolate y, justo delante de Laura, se metió un trozo en la boca. «¡Qué delicioso!», dijo, cerrando los ojos. «Lo comí, lo como y lo seguiré comiendo». La encargada de la cocina se quedó inmóvil, apretó los puños, exhaló con fuerza y, dando un giro brusco, salió de la habitación. «¡Qué valiente eres!», exclamó con admiración otra madre desde su cama. «¡Qué atrevida!», y comenzó a aplaudir. Al cabo de un minuto, otras mujeres en la sala también empezaron a aplaudir. «No deberías haber hecho eso», suspiró Natalia, que no se había unido a los aplausos. «¿Por qué? ¿Qué va a hacerme? ¿Vengarse echándole demasiada sal al puré?», se rió Sara. María no tuvo la suerte de toparse con la señora Pérez hasta que ésta ya había regresado a su reino de guisos, cazuelas y mesas de dieta. Los tacones de la señora Pérez resonaron cuando María la alcanzó. «Necesito hablar con usted». «Disculpe», la joven estaba sin aliento. «Perdóneme, necesito su ayuda». «Vamos, vamos», refunfuñó la mujer, aún dolida por lo sucedido antes. «¿Por qué corres? ¿Ha pasado algo?». «Sí, ha pasado algo», asintió María. «¿Y qué tengo que ver yo con esto?». «Yo no me meto en sus asuntos médicos, ya tengo bastante con los míos», dijo Laura con el ceño fruncido. «Verá, nos acaban de traer a una mujer», María se retorcía las manos. «Está afuera, tirada entre las hojas». «¿Y por qué está allí?», preguntó Laura sorprendida. ¿Se volvió loca o es de esas personas que creen en absorber la energía de la tierra y esas cosas? «No, no, es que, nosotras la tiramos allí», dijo la enfermera, al borde de las lágrimas. «Verá, cuando la trajeron, estábamos el jefe, el señor Rodríguez,
¿Y yo, y él? Laura escuchó todo con una expresión de piedra. Sí, parece que tenía una opinión demasiado buena de él, dijo finalmente. No, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se puede tratar así a una persona viva? Vamos, deja de llorar. No te estoy regañando ni estoy enfadada contigo. No te quedaste callada, al menos intentaste ayudar. Vamos. ¿A dónde? Preguntó María. A buscar a algún camillero o a cualquiera que nos encontremos por el camino, explicó Laura, ya avanzando apresuradamente por el pasillo. Tenemos que traerla de vuelta de inmediato, y luego ustedes sabrán qué hacer con una parturienta. Eso ya es asunto médico. Juntas improvisaron una historia para proteger a María de la ira de Rodríguez. Según el plan, Laura había salido a tomar aire durante su descanso y, accidentalmente, se había topado con una vagabunda. Y así, resultaba que María no tenía nada que ver, ya que el propio jefe le había ordenado mantenerse al margen y no decir nada al respecto. No está bien todo esto, comentó Laura cuando ambas salieron al patio del hospital. Que te dejes pisotear por él. No me dejo pisotear, respondió María, pero desvió la mirada. Vamos, todo el hospital ya murmura que haces todo por avanzar en tu carrera gracias a él. Eso no es cierto, replicó María más fuerte y con indignación, frotándose los ojos, al borde de las lágrimas. Ella sabía perfectamente los chismes que circulaban sobre su supuesta relación con Rodríguez. Hay cosas que, por mucho que uno quiera, son difíciles de ocultar. Y sí, en parte eran ciertos, pero no reflejaban ni una pequeña parte de lo que realmente unía a esas dos personas tan diferentes, María y David. Ella, una joven enfermera ingenua que luchaba con todas sus fuerzas por mejorar su vida, y él, un profesional cínico y ambicioso, que también tenía bastantes defectos como jefe. Rodríguez le había echado el ojo desde el día en que María comenzó su primera jornada laboral. Era una enfermera recién salida de los cursos, fresca, un poco ingenua. Todavía no tenía ni 19 años. Había llegado allí porque estaba decidida a cumplir el sueño que su madre no pudo alcanzar, convertirse en médico. De hecho, María había intentado ingresar en la Facultad de Medicina ese mismo año, pero no logró una plaza subvencionada. Su familia no podía permitirse pagar los estudios. Además, su familia vivía en la pobreza. Su madre, una madre soltera abandonada por un padre irresponsable, apenas había logrado criar a su hija, pero últimamente su salud había empeorado considerablemente, y caía enferma una y otra vez. Y apenas tenían amigos o familiares que pudieran apoyarlas. David Rodríguez, por supuesto, descubrió rápidamente que María tenía problemas familiares y que la pequeña familia vivía prácticamente solo con el salario de enfermera. Así que decidió aprovecharse de la situación. Y sí, María lo comprendió desde el principio. ¿Qué podía hacer ella? En su intento de mejorar su situación, se rindió con resignación y sumisión en sus brazos. Y resultó que David Rodríguez no solo podía ser un jefe estricto, sino también un protector generoso. Él la ayudaba a organizar un horario conveniente y podía cambiar el turno de María cuando necesitaba llevar a su madre a otro examen médico. También le daba un poco de dinero cuando faltaba mucho para el día de pago y simplemente no le alcanzaba. Le prometió que el próximo año movería influencias y María lograría una plaza financiada, sí o sí. Le decía que ayudaría a su carrera, que pronto ascendería de puesto, y a cambio. Bueno, en general, lo que Rodríguez quería era soportable, aunque desagradable, repugnante e, incluso a veces, doloroso. Después, María sentía que ni las duchas largas ni los cepillos con jabón la harían sentir limpia nuevamente. Pero, en principio, sí, era soportable. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa me queda?, reflexionaba ella. ¿Luchar sola por una vida mejor? Tonterías. Cuando el destino mismo te lo ofrece todo en bandeja. Además, en el fondo de su corazón, María tenía la ligera esperanza de que David sentía algo más por ella, más allá de lo que mostraba en sus encuentros. Él no era un hombre guapo. No estaba casado a sus 39 años, y, quién sabe, tal vez en los cuentos de hadas sobre cenicientas y bellas que se enamoran de bestias haya algo de verdad, pensaba la joven.
Tal vez tenga un futuro con el jefe del hospital. Por el momento, María no podía ni quería hacer nada respecto a su situación. Aunque hubiera cosas que no le gustaran o la asustaran, sabía que no tenía salida. El pensamiento la apartó cuando escuchó la voz de Laura. Finalmente habían llegado al patio trasero del hospital, donde ante sus ojos apareció una escena pintoresca, incluso algo hermosa, que podría titularse La llegada de una nueva vida en medio de la naturaleza que marchita en el otoño. Habían llegado justo a tiempo, en el sentido de que aún había tiempo para llamar a un camillero y alertar al personal de la maternidad. «¿La llevamos?», dijo el camillero mientras subía a la mujer a una camilla. «Solo aguante un poco, por favor», le pidió a la futura madre. «Creo que no te escucha», dijo la doctora, una obstetra-ginecóloga llamada Elena, que se había unido a esta repentina aventura. «Con cuidado, esas escaleras». «Oh, hay una rampa, entonces por allí». «Laura, ¿nos ayudas?». Laura, que ya había hecho su parte, observaba desde un lado. María, por cierto, a instancias de Laura, se había escabullido del hospital, pues según la historia, ella no tenía nada que ver en todo esto. «No voy a ayudar», murmuró Laura, apretando los labios. «Ya los llamé, porque era lo correcto, pero no voy a ayudar. Yo no soy doctora». Desde la sala de urgencias, algunos curiosos asomaban la cabeza por las ventanas. Había personal del hospital y algunos familiares que habían venido a visitar a sus seres queridos. ¿Acaso no hay instituciones especiales en la ciudad para este tipo de personas?, dijo con desdén un hombre que justo había venido a ver a su esposa, la madre de muchos hijos, Natalie. ¿Para este tipo de personas?, le espetó Elena con reproche. «Es solo una mujer embarazada». «Bueno, en realidad ya está en trabajo de parto. Apártense del camino, esto no es un zoológico». En medio del alboroto, nadie notó de inmediato la llegada de una nueva figura. Apareció en el patio del hospital a bordo de un lujoso todoterreno negro. Bajó rápidamente y corrió hacia la entrada, levantando las hojas secas de otoño con sus zapatos relucientes. «Sofía. Sofía. ¿Mi esposa está aquí?». Era un hombre moreno, bien vestido con un traje caro y un abrigo, de unos 40 años. Sin esperar respuesta, empujó a Elena, apartándola de la camilla, y se inclinó sobre la indigente, quien, aunque estaba en medio de contracciones, parecía estar en un extraño estado de trance o sueño profundo. Se hizo un silencio en la entrada del hospital. Parecía que se podía escuchar el crujir de pequeños insectos enterrándose bajo las hojas caídas. La mitad de los presentes quedó atónita al reconocer al hombre, quien resultó ser el esposo de ese monstruo sin hogar. La otra mitad, que no entendía nada, simplemente imitó la reacción de los demás. «Daniel», murmuró la mujer sin hogar al abrir los ojos lentamente. «Lo siento, no quería». «Todo está bien, querida, no es tu culpa», dijo con ternura el hombre, besándola en la mejilla. «Todo estará bien. Estoy aquí, contigo». «Te amo», dijo él, con una calidez que conmovió a algunos de los testigos, hasta el punto de hacerlos sollozar. «¿Es él?», preguntó el mismo hombre que antes había expresado su descontento, sin poder creer lo que veía. «¿De qué hablas?», preguntó una mujer curiosa, asomándose detrás de él. «¿Por qué están todos parados?». «Necesitamos un médico», exclamó un hombre elegante y llamativo, alzando la vista. Sus enormes ojos marrones brillaron de tal manera que todos a su alrededor se sintieron un poco culpables, aunque no tuvieran ninguna culpa y solo estuvieran pasando por ahí. «El médico ya está aquí», respondió Elena. «Si no interfiere, nos ocuparemos de su esposa de inmediato». «Usted es su esposo, ¿verdad?». «Entonces, tengo algunas preguntas». «¿Es su primer parto?». «¿Cuál es su grupo sanguíneo?». ¿Hay alguna enfermedad importante que deba mencionarse?». «¿Qué edad tiene?». ¿Estuvo bajo supervisión médica durante el embarazo?». Elena le hizo preguntas como una verdadera profesional, y el hombre, vestido con un traje, respondía clara y precisamente. Ese hombre era Daniel Martínez,
quien se apresuraba a satisfacer la curiosidad de los presentes en la sala de maternidad. Era muy conocido en la ciudad, un empresario, millonario y nuestro principal benefactor. Compró un terreno con su propio dinero y construyó un parque allí. Abrió todo tipo de atracciones para los niños, y todo a precios muy bajos. Además, para familias numerosas y personas con bajos recursos, era gratuito. Siempre ayudaba a los jubilados, a los refugios de animales y se preocupaba por el medio ambiente. Un hombre verdaderamente generoso. Pero, ¿cómo es que terminó casado con una indigente?, preguntó alguien asombrado. ¿Es parte de su caridad también? El que preguntó soltó una risita. No es una indigente, parece, intervino otra persona. Es Sofía Rodríguez, una conocida periodista. Se casaron hace un año, y aunque su barriga ya estaba enorme, seguía corriendo por ahí, escribiendo sus artículos. Supongo que finalmente se agotó, añadió encogiéndose de hombros. Pero realmente no parece ella misma. ¿Será maquillaje?, sugirió alguien de la pequeña multitud. Como en el teatro, cuando los actores usan maquillaje. Claro, en las películas también muestran monstruos, pero no son reales, solo están maquillados. Apartaos, ladró Elena, y finalmente la camilla con la parturienta entró en el hospital. Comenzó el tipo de actividad organizada y precisa que estas paredes habían presenciado muchas veces. Era necesario cuidar tanto de la madre como del bebé que estaba a punto de nacer. Y en cuanto al maquillaje, el observador de la multitud no estaba equivocado. En efecto, era eso. La enfermera casi se desmayó cuando el rostro sudoroso de la mujer comenzó a perder su nariz ganchuda y verrugosa. Pero Elena la devolvió rápidamente a la realidad y le ordenó que, mientras duraran las contracciones, pusiera en orden a la pobre mujer. Dar a luz en este tipo de disfraz no es higiénico, dijo con firmeza. Y de hecho, Elena estaba preparada para cualquier cosa. Incluso había interrumpido al reanimador en su descanso para almorzar, diciéndole que la situación era una catástrofe. Pero las peores preocupaciones no se confirmaron y, para sorpresa de todos, el parto de la señora Sofía Rodríguez fue rápido y relativamente fácil. Dio a luz a 2 gemelos saludables, adorables, que inmediatamente llenaron la sala de maternidad con sus llantos melodiosos. «Quiero ver a mi esposa», dijo Daniel Martínez con un tono que no era tanto una petición como una orden, con una voz que contenía notas de urgencia. Era una cabeza más alto que la delicada y delgada Elena, pero ella no se inmutó. Sin embargo, por si acaso, extendió los brazos a los lados, ya que tenía la impresión de que este hombre estaba acostumbrado a hacer todo a su manera, tal vez incluso de manera literal, pasando por encima de todo. «Lo siento, pero tendrá que seguir las reglas generales», dijo firmemente. «Las horas de visita han terminado, y su esposa está muy débil en este momento. Necesita descansar. Además, ¿está loco? No le permitiré sostener a sus hijos. Ni siquiera deberían ser tocados por ahora». «Dijiste que estaban bien», replicó Martínez con el ceño fruncido, pero había una preocupación genuina en su voz que hizo que el corazón de Elena se encogiera de compasión por el nuevo padre. Ella ya sabía que para él era la primera vez. En cuanto al nacimiento de sus hijos. «Todo está bien», respondió Elena. «Pero así son las reglas. Necesitamos asegurarnos de que los bebés estén bien. No están gravemente enfermos, no se preocupe». Pero, ¿en qué estado estaba su madre? No era completamente consciente de sí misma. Por eso tenemos razones para temer que los bebés no estén del todo sanos. Debemos observarlos, ¿lo entiende? Tenga paciencia. Mire, hay otros padres, abuelas y abuelos esperando afuera bajo las ventanas, ansiosos por ver a sus pequeños. Incluso aquellos que no pueden esperar hasta las horas de visita. No se preocupe, papá, dijo ella con una sonrisa tranquilizadora. Pronto estará tanto tiempo con sus hijos que querrá escapar. Solo tenga un poco de paciencia, ¿de acuerdo? Bien, suspiró Daniel, relajando los hombros. No debieron haber nacido aquí, añadió sombríamente. ¿Planeaban un hospital privado?, preguntó Elena.
Bueno, lo siento, dijo con un gesto de impotencia. Deberías haberlo pensado antes. Quiero decir, ¿no deberías haber permitido que tu esposa estuviera quién sabe dónde? Por cierto, ¿cómo terminó ella, perdón, en ese estado en un vertedero de la ciudad justo antes de dar a luz? Perdón por ser tan directa, pero es completamente irresponsable y anormal para futuros padres. Mi esposa hace lo que quiere, respondió Daniel. No puedo prohibírselo. Tenía que continuar con su investigación. Es periodista. Él resopló. No, mis hijos debían nacer en casa, en nuestra casa familiar y en la misma cama donde han nacido 6 generaciones de los Martínez. ¿Parto en casa?, exclamó Elena sorprendida. La información sobre el trabajo periodístico ni siquiera la procesó, porque el tema profesional la había tocado, y era demasiado. Oiga. Elena valientemente le dio un toque en el pecho con el dedo. Golpeó en el broche de corbata en forma de una cabeza de lobo plateada con ojos de rubí. No me diga que es de esos que no creen en la medicina. No me diga que también tiene una partera anciana. Sí, la tengo. Daniel entrecerró los ojos. La señora Pérez, partera de generaciones, curandera y herbolaria, que atiende tanto a los hijos de humanos como a los críos de los animales domésticos. No puede curar todas las enfermedades, claro, pero muchas sí. ¿De qué cuento de hadas has salido?, exclamó Elena. ¿Te has vuelto loco? No, tu esposa tuvo suerte de acabar aquí. Y ahora, por favor. Elena se quedó inmóvil cuando Daniel, con delicadeza, le tomó la mano y depositó un suave beso en sus nudillos. Perdón por la impaciencia. Está bien, respetaré sus normas y esperaré hasta que pueda visitar a mi esposa, con su permiso. Ahora debo irme. Hasta luego. Y con un giro brusco, se alejó por el pasillo. Loco, murmuró Elena cuando él desapareció tras la esquina. Se levantó las manos y se frotó las mejillas. No, 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 otra vez no. No va a sonrojarse como una niña tonta, y mucho menos por un gesto galante y anticuado de despedida de parte del esposo de una paciente. Ni hablar, no ha perdido la cabeza, aún no. María entendía perfectamente que, después de haber cumplido, por decirlo así, su deber moral hacia esa pobre mujer sin hogar, debería dedicarse a sus propias responsabilidades, que como enfermera en una maternidad, siempre eran innumerables. Pero no podía calmarse. Seguía atormentada por la bajeza de su acto inhumano. Sí, todo había terminado bien, y María ya sabía que la pobre mujer había dado a luz con éxito, y ahora descansaba, recuperando fuerzas. Sin embargo, el sentimiento de haber hecho algo imperdonable no la dejaba. Y si, reflexionaba María, David la hubiera obligado a hacer algo aún peor con esas amenazas. ¿Acaso era tan despreciable como para haber cedido a esa coerción vil? Y entonces María, desesperada como quien se ahoga, trataba de justificarse, pensando que su acción fue un impulso del momento, y que no contaba realmente, ya que casi de inmediato corrió a salvar a la pobre mujer. En resumen, la joven enfermera no pudo concentrarse en sus deberes. Al final, dejó caer al suelo una pila de sábanas limpias, lo que provocó que otra enfermera la reprendiera. Sal un momento, toma aire fresco, le sugirió su compañera. Vaya día. Todos parecían haber perdido la cabeza por esa vagabunda. Como si no hubiera nada más que hacer en la maternidad. María decidió que, de hecho, le vendría bien salir un rato. El sol comenzaba a ponerse, tocando los tejados de las casas vecinas, y en el aire flotaba esa frescura especial que a veces acompaña al otoño. El teléfono sonó en su bolsillo. Al ver el nombre de la persona que llamaba, María rápidamente contestó. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes? ¿Has comido? Después de escuchar las respuestas, María suspiró. Nada nuevo. Su madre, como siempre, se sentía mal desde la mañana. Le daba vueltas la cabeza, su presión subía y bajaba, y le dolía el corazón. Pero al menos hoy se había convencido de almorzar. María había dejado comida lista que solo tenía que recalentar. Gracias a la suerte,
Al menos con esa tarea su madre aún podía lidiar. Hablaron un poco sobre las citas médicas a las que estaba apuntada su madre, sobre los créditos vencidos que los bancos seguían llamando insistentemente para reclamar, cada vez de forma menos amigable. Luego, María le prometió a su madre que este mes no faltarían las medicinas, que pronto conseguiría el próximo paquete. A cualquier costo. Finalmente, María terminó la llamada, guardó el teléfono en su bolsillo y se dispuso a regresar a la maternidad. ¡Ay, disculpa! Chilló cuando, de repente, chocó con un amplio pecho masculino. No te vi, añadió avergonzada. No pasa nada, sonrió Daniel Martínez. Fui yo quien se acercó sin que te dieras cuenta, y discúlpame, pero escuché parte de tu conversación. ¿De verdad? Parpadeó nerviosamente María, tratando de recordar si había dicho algo inapropiado. Sinceramente, deseo que tu madre se recupere pronto, dijo Daniel con una sonrisa. La salud es el tesoro más grande de este mundo. Gracias, respondió María, devolviendo una sonrisa tímida. Estoy completamente de acuerdo contigo. Qué lástima que la gente solo piensa en la salud cuando casi la han perdido por completo. Y, si no es mucha indiscreción, ¿de qué está enferma tu madre?, preguntó Daniel con curiosidad. Pues tenemos de todo un poco, dijo la chica moviendo la mano. Hipertensión, asma, arritmia, varices, artritis. De todo. No se sabe por dónde empezar el tratamiento. Pero aquí estamos, aguantando. Poco a poco lo llevamos. Decidió cambiar de tema, porque nunca se sentía cómoda hablando de sus problemas. ¿Y usted?, preguntó. Seguramente ha venido a visitar a alguien, ¿verdad? ¿Alguna pariente que ya dio a luz o está a punto de ser mamá? Mi esposa. 2 niños, respondió Daniel. Me quedé en shock cuando descubrí dónde podría estar. Pensábamos que todavía teníamos al menos una semana más. Le dije que todo esto era peligroso, pero ya sabe cómo son los periodistas. A veces son aventureros, suspiró. María se quedó helada, como si un lobo hubiera salido de entre los arbustos para mirarla. Sabía quién era esa periodista que, de alguna manera misteriosa, había terminado disfrazada de indigente. Y luego había llegado hasta ellos. A veces los rumores se esparcen más rápido que las infecciones. Así que, justo enfrente de ella, estaba el esposo de esa pobre mujer que María había ayudado a sacar del hospital, llevándola entre manos y pies. ¡Qué horror! ¿Qué le pasa? ¿Qué sucedió?, le preguntó Daniel. María se dio cuenta de que estaba llorando a mares, como una presa rota, las lágrimas fluían sin control. Lo siento, fue culpa mía, murmuraba entre sollozos. Yo saqué a su esposa, soy un monstruo. ¿Qué? ¿Sacarla de dónde? Daniel frunció el ceño. Sofía está en la sala, está bien. ¿De qué me está hablando, señorita? Por favor, explíquese bien. Y María le explicó. Entre suspiros y lágrimas, mientras apretaba los pañuelos de papel que él le había dado, contó cómo habían llevado a la indigente al hospital, cómo no le agradó al director, y lo que él la obligó a hacer. Aunque María evitó mencionar las amenazas de Rodríguez, dijo simplemente que la había obligado. Tenía tanto miedo de que, por haberla dejado allí, algo malo le pasara a ella o al bebé, dijo entre sollozos. Me alegra tanto que su esposa y sus hijos estén bien. Perdóneme, por favor, no quise. Deje de llorar. Le ordenó Daniel con firmeza pero también con dulzura. No la culpo ni la estoy castigando. Pero gracias por haberlo confesado. Así que... David Rodríguez, Hace tiempo que no escuchaba su nombre. Parece que no ha cambiado en absoluto. Qué pequeño es el mundo. Daniel le dio unas palmadas amistosas en el hombro a María. Gracias por señalarme a un mal tipo. No se preocupe, María, yo me encargaré de todo. Dicho esto, Daniel bajó tranquilamente las escaleras, caminó hacia el estacionamiento, subió a su camioneta, la arrancó y se fue. María lo vio alejarse con una mirada pensativa.
Sí, había dejado de llorar, pero recién se dio cuenta de lo que había hecho. Una cosa es quejarse con Laura, alguien de confianza en el hospital, pero otra muy distinta es contarle todo a Daniel Martínez, de quien se rumoraban tantas cosas en la ciudad. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quiso decir cuando dijo que lo resolvería todo? Definitivamente está planeando algo. Y eso significa que ahora David Rodríguez está en peligro. Y todo esto es culpa mía. ¡Qué tonta soy!, exclamó la chica, dándose una ligera pero sonora bofetada a sí misma. Comenzó a llorar de nuevo cuando se dio cuenta de que si Rodríguez tenía problemas y él descubría quién lo había provocado, entonces su madre ya no tendría más acceso a ese medicamento milagroso, sin el cual no sabían cuánto tiempo más podría vivir. Cuando el rumor de que iban a traer a una indigente llegó a las madres que estaban tranquilamente en la sala, provocó una gran conmoción, así como una ola de indignación. Sara, ya acalorada por su reciente enfrentamiento por el embutido y otras delicias, estaba lista para quejarse ante la dirección más alta del hospital, cuando otro rumor se esparció en la sala. No era una indigente cualquiera, sino una periodista que fingía ser una sin hogar porque... Bueno, porque tenía que hacerlo. Y además, su esposo es millonario, agregó Natalie, completando el chisme con el último detalle. El mismo Daniel Martínez. Y se quedaron calladas. Como sea, trajeron a la nueva mamá, Sofía, y discutir sobre alguien cuando esa persona está cerca no parecía adecuado para las mujeres en la sala. Aunque estaban muriéndose de ganas por saber todos los detalles de esa complicada historia. Disculpe por molestarla, finalmente se decidió a dirigirse a la nueva mamá una de las mujeres en la sala. ¿Cómo se siente? Es que escuchamos que no estaba bien, agregó tímidamente. Me parece que estoy viva, respondió Sofía con una sonrisa. Gracias por preocuparse. Ya me siento mejor. Ni siquiera puedo creerlo, casi no recuerdo el parto, hasta me da un poco de pena, suspiró ella. Perdí esos momentos tan valiosos, ni el dolor, no recuerdo nada. Uf, exclamó Natalie. De verdad, te preocupa lo que no deberías. Yo quisiera olvidar mi último parto, ni siquiera me imagino cómo enfrentar el próximo. Pero lo importante es que tú y tus bebés están bien, ¿verdad? Sí, los doctores dicen que todo está bien con ellos, asintió Sofía. Estoy deseando que los traigan para poder amamantarlos, agregó con timidez. ¿Es cierto que te hiciste pasar por indigente porque estás haciendo una investigación periodística? No pudo contenerse la curiosa Sara. Déjala descansar, le susurró Natalie. No pasa nada, sonrió Sofía. Sí, es cierto, tuve que hacerlo. Supongo que les interesa saber por qué me arriesgué tanto estando tan avanzada en el embarazo. No se preocupen, puedo hablar de ello sin problemas. Después de todo, soy periodista. Personalmente, me encanta hablar, incluso más que comer. Y pronto mis colegas también se enterarán de todo esto. Hizo un gesto con la mano. Así que, si tienen preguntas, pregunten. Si no, no las aburriré con mis charlas. Sé que ustedes ya tienen suficientes preocupaciones con sus bebés. Las mujeres de la sala se miraron entre sí, sin decir nada, decidieron que querían escucharla. Se lo hicieron saber, y Sofía comenzó a contar su historia. Todo empezó hace unos meses. El asunto fue que la abuela de una conocida mía estaba gravemente enferma y le habían diagnosticado cáncer. Aunque el tratamiento parecía dar algunos resultados, de repente, sin motivo aparente, ella decidió dejarlo. Por supuesto, los médicos y la familia trataron de entender la razón. Pero la anciana solo repetía que no quería envenenarse más con la química, que había encontrado un remedio milagroso, completamente natural, que la curaría. Luego se supo que había gastado todos sus ahorros y vendido su colección de antigüedades, iniciada por su propio bisabuelo, solo para poder pagar por ese medicamento. Naturalmente, la familia entró en pánico. Intentaron convencerla de que todo era un fraude, que la estaban engañando. Pero ella se enfureció y finalmente les dijo que las grandes corporaciones farmacéuticas mundiales habían sobornado a su familia,
y por eso los verdaderos científicos no podían llevar al mercado medicamentos que curarían todas las enfermedades. Al final, no lograron hacerla entrar en razón, y murió. Después, al revisar sus cosas, encontraron frascos con restos de unas infusiones de hierbas, y un amigo químico confirmó que no era más que una simple tintura de plantas, no más potente que la manzanilla o el tilo. Así fue la historia. Pero luego se repitió. Otro anciano, que había sufrido insomnio y trastornos nerviosos toda su vida, también cayó en la trampa de este supuesto medicamento milagroso y, para pagarlo, se endeudó. Su familia, por suerte, logró salvarlo. Lo encerraron en casa, le quitaron el teléfono y no lo dejaron hacer más tonterías. Luego hubo otros casos similares. Así fue como me interesé en el tema. Y parecía que detrás de todo esto había algo muy grande, y que no era tan simple. Al menos, porque los pensionistas decían que la persona que les vendía el medicamento era bastante peculiar. Personalmente, creo que este tipo podría ser un médico o algún tipo de científico, explicó Sofía. ¡Qué horror!, exclamó Sara. ¡Qué desalmado hay que ser para aprovecharse de los ancianos indefensos! ¿Quién en su sano juicio puede creer en esas cosas hoy en día? Yo jamás caería en algo así. No digas, de esta agua no beberé, le advirtió Natalie con seriedad. Cuando un ser querido está enfermo o te ocurre una desgracia, estás dispuesta a creer en cualquier cosa y darlo todo, solo por un rayo de esperanza. ¿Y qué descubriste? ¿Cómo acabaste entre indigentes en el vertedero?, preguntó Sara impaciente. Ah, ahí es donde comienza lo más interesante, Sofía sonrió y continuó. En la redacción del periódico digital donde trabajo, había periodistas que ya habían investigado casos de fraude, y me ayudaron a empezar desde cero. Descubrimos que el estafador era muy astuto, un verdadero doctor malvado. Al parecer, no escogía a sus víctimas al azar. Parece que seleccionaba cuidadosamente a los pensionistas que tenían algo que perder, y estaba muy bien informado sobre su estado de salud en general. Y lo más curioso es que después de reunirse varias veces con sus víctimas, desaparecía de la escena. Ya no volvía a verlos en persona para entregarles el medicamento. Descubrí que usaba a varios indigentes como mensajeros. Así fue como terminé en el vertedero. Esperaba encontrarme con unos tales Cristian y Luis, dos indigentes que, según rumores, eran los mensajeros del falso médico. Aunque solo me encontré con un conocido allí, suspiró Sofía. Había un indigente, un hombre que una vez fue profesor universitario. Pero cuando su esposa le fue infiel, se hundió en el alcoholismo y perdió su casa. Intentamos ayudarlo cuando hacíamos un reportaje sobre cómo los indigentes vuelven a la vida normal, pero, ¿saben qué? No pudimos. Tan pronto como lo limpiamos, le dimos de comer y lo colocamos en un albergue, su exesposa apareció gritando que le debía dinero, pero no para un hijo, porque no tenían hijos, sino para mantenerla a ella. Imagínense. No estaba enferma ni discapacitada, simplemente quería dinero para ella. Así que el hombre escapó del albergue diciendo que prefería la libertad de vivir en la calle. Y cuando llegué al vertedero, él me reconoció. Gritó que yo era una periodista, que iba a arruinarles todo y a revelar sus secretos. Me atacaron un poco, me golpearon en la cabeza. Sofía hizo una mueca y se frotó la nuca. Los médicos dijeron que no era una conmoción cerebral como tal, pero algo similar. En resumen, no encontré a Luis ni a Cristian. Y ahora ni siquiera me imagino cuándo podré retomar mi investigación periodística. Después de todo, han nacido los niños, y mi esposo, tras lo sucedido, no me dejará ir a ningún lado. Pues bien, asintió Natalie. Ahora eres madre, tienes que pensar en tus bebés. Nadie más que tú puede encargarse de ellos. No te preocupes, después de todo lo que has descubierto, seguro que lograrás desenmascarar a ese villano. ¿Sabes?, dijo Sofía pensativa, siento que he pasado por alto algo, como si ese estafador estuviera muy cerca, pero aún no he notado un detalle importante. La mañana siguiente fue extraordinariamente gris y sombría, un verdadero día de otoño, en contraste con el día anterior. David Rodríguez, al salir de su edificio en un complejo residencial de lujo donde tenía un apartamento,
frunció el ceño con disgusto, pues había olvidado su paraguas y pensaba que no tenía ni idea de cómo aguantar el tiempo que le quedaba antes de sus vacaciones. Estaba agotado. Todas esas madres, los bebés. No. Rodríguez no se arrepentía de haber elegido esa profesión y de haber conseguido un buen puesto al final. Sabía trabajar muy bien, ser cortés, previsor, responsable y serio cuando era necesario. Sin embargo, esbozando una sonrisa torcida, pensaba que, si no fuera por su pequeño y meticuloso negocio que había iniciado discretamente en los últimos años, probablemente aún sería solo un jefe de obstetricia común. No, el puesto en sí era excelente y el salario bastante decente. Pero Rodríguez siempre había querido más, más y más. No podía ser de otra manera después de todo lo que había pasado. Había nacido en una familia de la que la gente no tenía nada bueno que decir. Al contrario, solían hablar de ellos con desprecio. Su padre bebía y golpeaba a su madre, y ella también bebía y, en ausencia de su esposo, traía a casa a hombres sospechosos, compañeros de bebida. Ambos golpeaban al pequeño David cuando se les cruzaba en el camino en el momento equivocado. La gente decía que no sería nada en la vida, que terminaría igual que sus padres. Es decir, se perdería en el alcoholismo. Pero David estaba totalmente en desacuerdo. Con un esfuerzo desesperado y una obstinación rabiosa, se esforzó por ser un buen estudiante. A los 14 años comenzó a trabajar y literalmente peleaba con su madre y su padre para no darles ni un centavo. Luego, cuando cumplió 18 años, se mudó a un dormitorio. El mundo de la medicina le pareció a David un refugio mágico frente a la vida sucia, repugnante y corrupta en la que había pasado su infancia. En la medicina reinaban el orden y la limpieza. Nada se deterioraba allí, solo se mejoraba. David tuvo éxito, sus profesores lo elogiaban y sus compañeros lo envidiaban. Estaba dispuesto a estudiar todo el día y toda la noche, y era el estudiante más aplicado, talentoso y capaz. No se detendría ante nada para ascender en la vida. Cuando su madre y su padre murieron tras consumir alcohol adulterado, ni siquiera fue a su funeral. Y 6 meses después, cuando pudo disponer de la herencia, vendió el apartamento de sus padres y usó el dinero para el pago inicial de una hipoteca. Luego vinieron años de arduo trabajo en la clínica prenatal y en el hospital de maternidad. David Rodríguez era un buen médico, aunque también era conocido por ser excesivamente estricto, cínico, algo grosero e incluso cruel a veces. Nadie podía presumir de ser su amigo, y no tenía vida personal, solo relaciones breves que no significaban nada para él. Pero seguía construyendo su carrera. Y luego, un día, se dio cuenta de cómo podía ganar mucho más de lo que ya tenía. Todo empezó con una mamá. Esta campesina sencilla, que había venido a la ciudad con su esposo en busca de trabajo, se llamaba Mali. Era muy graciosa, siempre preocupada de que algo le pasara a su bebé. Constantemente le preguntaba al doctor si debería tomar alguna vitamina, o si podría recomendarle algún medicamento para que el parto fuera sin complicaciones. En ese momento, David tenía un problema en su vida, un crédito vencido, lo que lo ponía muy nervioso. No somos ricos, repetía Mali una y otra vez. Pero si hace falta, conseguiremos el dinero. Entienda, es nuestro primogénito. Sonreía tímidamente. No puedo permitirme que le pase algo. En nuestra familia, todas las mujeres han tenido partos difíciles. Me da mucho miedo. Incluso fui a ver a una curandera cuando aún estaba en el pueblo. ¿A una curandera?, preguntó David distraído. Pensé que esas supersticiones ya habían desaparecido. Para ustedes, los de la ciudad, puede que sean supersticiones, respondió Mali, un poco ofendida. Pero hay gente que sabe lo que hace. Saben qué hierbas recolectar para ayudar. Puede que no lo crean, pero hace poco sucedió algo increíble. Un conductor de tractor casi perdió las piernas. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Pero la curandera lo curó, le preparó unas hierbas y lo hizo beber. ¿Y qué creen? Se levantó y hasta bailó en la boda, dejando a todos boquiabiertos. Luego le regalaron una vaca a la curandera por su ayuda. ¿Una vaca entera?, se rió David.
qué generoso pago por un té de hierbas. Cuando estás enfermo y en necesidad, suspiró Mali, lo darías todo. La salud no tiene precio, doctor. Usted lo sabe mejor que nadie. Sí, lo sé, dijo David pensativo. En su mente comenzó a formarse una idea, y poco después se acercó a Mali, aprovechando un momento en el que ella estaba sola, tomando aire fresco en el patio del hospital, y comenzó a hablar. Le confesó que su historia le había conmovido mucho, dado que estaba a punto de dar a luz, a pesar de que su familia había heredado una salud delicada. Le dijo que tenía algo para ella, algo que no se vendía en las farmacias. Era un medicamento nuevo, incluso innovador. Lo habían desarrollado en India, explicó David confidencialmente, en un laboratorio en colaboración con destacados científicos de América y el Reino Unido. Su principio activo se basaba en la interacción directa de los componentes con el genoma de la madre y el bebé al mismo tiempo. ¿Lo entiende, Mali? Y además, era completamente natural, compuesto por plantas raras y en peligro de extinción de las montañas del Tíbet. Le contó muchas cosas más. Y luego le dijo que, lamentablemente, por una suerte de milagro, él había conseguido un único frasco a través de unos conocidos. Y, de hecho, le habían ofrecido una gran cantidad de dinero por el medicamento. Pero él seguía siendo médico, había hecho un juramento, y para él lo más importante no era una ganancia banal, sino una ayuda real, por lo que estaba dispuesto a ofrecer sus medios a quien realmente los necesitara. La pobre chica campesina casi rompió a llorar, y pagó. De hecho, David logró sacarle una cantidad suficiente para saldar su crédito. Y todavía le sobró lo suficiente como para pagarle a una chica, de reputación no muy respetable. Y ese fue el comienzo de no su caída. David, de ninguna manera, se veía a sí mismo en términos tan humillantes. Prefería llamarlo, una aventura. Sí, una aventura. Después de todo, razonaba Rodríguez, aquellos que están dispuestos a ser engañados lo serán de todos modos. Perderán su dinero, siendo víctimas de algún estafador. Entonces, ¿por qué no quedarse con ese dinero él? Después de todo, esos otros estafadores, reflexionaba David, tal vez sean personas aún más despreciables, que no aportan nada a la sociedad. Y él, al menos, es doctor. Ayuda a madres y niños. Así que, en esencia, compensa sus malas acciones con buenas. ¿No es así? ¿Acaso no es el equilibrio lo que importa en este mundo? Blanco y negro, bueno y malo. En fin, David tenía su propia filosofía, con la que justificaba todo lo que hacía. Y eso le satisfacía. Aunque también era consciente de que si alguien descubría su negocio original, probablemente no compartirían sus ideas. Y, en general, le acarrearía una gran y seria responsabilidad. Por eso era cuidadoso, previsor, calculador, prudente y, nuevamente, cuidadoso. David elegía meticulosamente a sus futuras víctimas, es decir, clientes, y muy delicadamente les quitaba el dinero, o sea, recibía el pago. Sí, en la mente de David se mezclaban constantemente los nombres reales de su negocio con los términos que él prefería usar. Sin embargo, a veces lo invadía un sentimiento desagradable, sombrío, como si fueran remordimientos de conciencia. Y David intentaba deshacerse de ellos como si fueran síntomas de una intoxicación o una enfermedad vergonzosa. Porque no quería que eso lo atormentara. ¿Para qué? ¿Por qué debería, en absoluto? Si apenas empezaba a vivir bien. Además, recientemente, en su vida había aparecido María. Y ahí es donde las cosas también se complicaron, porque, en realidad, no tenía la intención de tratarla de otra manera que como un entretenimiento tonto y divertido. Pero últimamente, esta chica despertaba en él otros sentimientos. Y eso lo irritaba tanto, que le hacía literalmente odiar a María. Ella era, a ojos de David, demasiado correcta, buena, compasiva, en resumen, era su total opuesto, lo que hacía que la sintiera dolorosamente cercana y, al mismo tiempo, insoportablemente distante. Y, por cierto, al principio David no tenía la intención de hacer de María una de sus clientas, ya que eso iba en contra de todas sus reglas. En primer lugar, era un riesgo innecesario,
porque normalmente David vendía sus brebajes a personas que no pertenecían a su círculo cercano, o, como máximo, a las pacientes del hospital de maternidad. Al principio descartó esa idea. En segundo lugar, solía vender el producto solo una vez, pero a la madre de María ya la había estado abasteciendo durante meses. Sin embargo, David ya no podía detenerse. Primero, porque disfrutaba jugando con la chica, manteniéndola bajo control por todos los medios. Y segundo, porque de repente se dio cuenta de que, en teoría, de esta cliente en particular podría sacar mucho más, ya que María y su madre tenían un apartamento que, tal vez, podría ser suyo. Sí, no era una propiedad de lujo, pero una vivienda en el centro de la ciudad era un bocado muy apetecible. En resumen, David entendió que, de alguna manera, estaba atrapado. Pero no tenía intención de entrar en pánico. No, planeaba aprovechar al máximo todas las oportunidades que se le presentaban. David ya había llegado a su coche, tomó la manija de la puerta del conductor, cuando de repente una sombra se abalanzó sobre él desde un costado, le dio un fuerte golpe en el estómago, lo giró bruscamente y lo empujó contra el capó. Jadeando, David miró fijamente a Daniel Martínez, quien se erguía sobre él. «¿Cuánto tiempo sin verte, maldito?», se burló Daniel. David sintió un frío recorrerle el cuerpo. Daniel Martínez, su compañero de clase, el chico perfecto de una buena familia. Todos sabían que, aunque venía del campo, no era cualquier campesino, ya que sus padres eran dueños de una sólida finca y otros negocios. Durante todo el año escolar, Daniel vivía en la ciudad con sus parientes. A pesar de que su familia podía permitirse enviarlo a cualquier prestigiosa escuela privada, él asistía a una escuela pública, ya que a sus padres les gustaba el personal docente y querían educar a su hijo de manera sencilla. Y fue en séptimo grado cuando llegó a su escuela. Daniel era un chico popular, un excelente estudiante que siempre estaba dispuesto a participar en concursos y actividades escolares. Pronto, notó a David, y entre ellos surgió una relación muy complicada. El problema era que Daniel quería proteger a David, ya que lo consideraba una persona desfavorecida. Le dijo directamente que debían mantenerse juntos, que él le ayudaría con dinero, cubriendo lo que sus padres no podían. «¿Por qué de repente eres tan generoso?», se sorprendió David. Él sentía que algo andaba mal. Y de hecho lo estaba, porque, como dijo Daniel, se trataba de un acto de caridad. «O sea que simplemente me tienes lástima y decidiste cuidarme como si fuera un perro callejero». A David se le puso la cara roja de indignación. Nunca antes lo habían humillado así. De inmediato lo expresó y dijo que no necesitaba ni aceptaría ninguna ayuda. «¿Pero por qué no?», preguntó Daniel sorprendido. «No hay nada malo en admitir que estás en problemas. ¿Y si no quiero que me rescaten? ¿Y si estoy bien así?». David retrocedió un paso y miró a sus compañeros de clase con odio. «Para ustedes, los ricos, es fácil resolver los problemas ajenos, ¿verdad? Sueltan un fajo de billetes y ya, se consideran buenas personas». «¿De qué hablas?», respondió Daniel. «Escucha, no quería ofenderte, solo quería». «Me importa un carajo lo que querías», gritó David y le escupió a Daniel en los pies. En ese momento, lo único que podía hacer David era ocultar su dolor detrás de una ira fingida, una rabia que en realidad no era más que una forma de esconder la impotencia que sentía. Sabía perfectamente que su vida no era fácil, que estaba llena de dificultades. Pero aceptar la ayuda de alguien era humillante, demasiado humillante. No lo quería, en absoluto. Y desde ese momento, David empezó a ver a Daniel como su enemigo personal. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Pues por todo eso. Además, antes de ofrecerle esa ayuda, Daniel había esparcido el rumor por toda la escuela de que estaba dispuesto a adoptar al compañero problemático y convertirlo en una persona de verdad. No, David decidió firmemente que no necesitaba que lo convirtieran en una persona de verdad. Podía arreglárselas solo, porque, lo quisiera o no, él tenía orgullo. Por cierto, los padres de Daniel lo sacaron de la escuela justo antes del último año, decidiendo que debía concentrarse en estudios avanzados de matemáticas y varios idiomas extranjeros.
Lo enviaron a una escuela privada. Pero antes de que sus caminos se separaran, durante ese tiempo, David hizo todo lo posible por arruinarle la vida a Daniel. No era un enfrentamiento abierto, pero en secreto inventaba formas de fastidiarlo. Por ejemplo, esparció todo tipo de rumores estúpidos sobre él. Una vez, lo convenció de que le regalara a la profesora un perfume en el día del maestro, diciéndole que era su aroma favorito. Pero resultó que, en primer lugar, la profesora era alérgica al perfume, y en segundo lugar, el director reprendió a Daniel. Le dijo que no era apropiado regalar perfumes a los maestros, que eso no era correcto. Y cuando Daniel dejó la escuela, David sintió un gran alivio. Pero años después, tiempo durante el cual David apenas pensó en Daniel, volvieron a encontrarse. Martínez, gruñó David, siendo empujado contra su propio coche. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Daniel entrecerró los ojos. Estoy pensando si sacarte el alma ahora mismo. No, no me lo puedo creer. ¿Por qué te aferras a mí? David se retorcía. ¿Te acordaste de los almuerzos del colegio? Es tarde para eso. Ya somos adultos. Suéltame, maldito loco. ¿Rencores de la escuela? Dijo Daniel, algo desconcertado, pero rápidamente volvió a fruncir el ceño. No, hablo de lo que hiciste con mi esposa. ¿Tu esposa? Ahora le tocaba a David estar confundido. ¿Quién es ella? Vaya, no has olvidado cómo mentir, siseó Daniel. Echaste a mi esposa a la calle. ¿Echar a la calle? David estaba aún más perdido, hasta que algo hizo clic en su memoria y abrió los ojos de par en par. ¿Te refieres a la vagabunda? Se llama Sofía, gruñó Daniel. ¿Cómo ibas a saber que era mi esposa? La presión de Daniel finalmente aflojó, y David se liberó, saltando hacia un lado. Trajeron a una vagabunda. ¿Qué? ¿Se suponía que debía ponerla en una habitación con las madres normales? Esa mañana, el estacionamiento estaba sorprendentemente vacío. Daniel y David se miraban con tensión, como si fueran depredadores a punto de atacarse. Entonces, ¿no lo sabías? Preguntó Daniel, como si necesitara confirmarlo una vez más o al fin creyera lo que estaba diciendo. No lo sabía, bufó David. ¿Cómo crees que? No es una vagabunda, suspiró Daniel. Es una larga historia. Pero bueno, no importa. Entonces, tú. Ahora Daniel parecía algo desconcertado. ¿Significa que no intentabas hacerle daño a Sofía solo porque es mi esposa? Piensa en lo que estás diciendo. David giró su dedo cerca de su sien. ¿Cómo iba a saberlo? La trajeron sin documentos, ni siquiera estaba consciente de nada. Muy bien, asintió Daniel, ¿y echaste a una mujer en ese estado? ¿Y qué más se suponía que debía hacer? Exclamó David, y luego, ¿de dónde has sacado esa información? Preguntó. Me lo dijo ella misma. Eso no importa, respondió evasivamente Daniel. Ajá, así que no fue ella. Debe haber alguien en el hospital con la lengua muy larga. Oye, ¿por qué te has presentado aquí? Quiero decir, más o menos entiendo cómo pasó. Alguien de los nuestros te contó, ¿no? Por cierto, ¿quién fue? David sonrió. Y en realidad, no necesitaba que Daniel respondiera, ya que todo estaba claro para él. ¿Qué persona más podrida eres?, Daniel negó con la cabeza. Y yo que pensaba que podrías convertirte en alguien decente. ¿Así que volvemos a lo de siempre? Soltó una risita David. ¿A las predicciones sobre mi futuro? Escucha, ni siquiera entiendo qué está pasando. ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? ¿Y en qué sentido soy un podrido? Yo, por cierto. Nervioso, se sacudió la ropa arrugada. Soy el jefe del hospital, una profesión respetada y útil, por cierto, levantó un dedo. Lo que haya pasado en la infancia o la juventud, eso no cuenta, ¿entiendes? Y si no tienes más quejas hacia mí, aparte de que no quise ensuciar un buen lugar con unos vagabundos.
Basta. Levantó las manos frente a sí, como para protegerse. Ya aclaramos que no sabía que era tu esposa, ¿verdad? Así que, si tus quejas se limitan a eso, hazme el favor y déjame en paz. Por cierto, soy de los mejores en lo mío, si no el mejor. Y en el hospital, nadie tiene motivos para recriminarme nada. Todas mis pacientes, por cierto, dan a luz a bebés saludables. David se dirigió a Daniel. David, dijo Daniel, y había algo en su tono que hizo que Rodríguez se callara y escuchara. Realmente prestó atención. Sí, admito que actué impulsivamente, que quería golpearte bien por lo que hiciste con mi esposa. Y sí, sin entender la situación, pensé que lo hiciste a propósito porque es mi esposa, y porque cuando éramos niños no nos llevábamos bien. Está bien, ya aclaramos que no intentabas perjudicar directamente a mi familia. Yo mismo fui un tonto, olvidé que ella estaba disfrazada, sin documentos, y que difícilmente hubiera sabido de inmediato que era mi esposa, ya que ustedes no se conocen, y nosotros hace mucho que no hablamos. Pero tú. ¿De verdad crees que es normal negarle atención médica a una persona, aunque sea un vagabundo? No, Daniel negó con la cabeza. Su mirada era fría, como de acero. Eso dice mucho de ti como persona. Y sea cual sea tu reputación, algo me dice que no eres tan puro e inocente como quieres aparentar. Y te voy a desenmascarar, David. Loco. Rodríguez giró el dedo en su sien y, con cuidado, rodeando a Daniel desde lejos, se dirigió de nuevo a su coche. ¡Qué loco! ¿Yo estoy bien? ¿No lo ves? Y me da igual, es tu problema, y no sabes nada de mí, lanzó David, y finalmente puso en marcha el coche. Aceleró bruscamente, casi al límite de la velocidad permitida, y se lanzó por la ciudad. Necesitaba llegar al trabajo. Necesitaba pensar bien en todo. Y, de hecho, David esbozó una sonrisa torcida, qué bueno que en unos días se iba de vacaciones. Al menos descansaría de todo. Y después ya vería qué hacer. Pero seguro que se le ocurriría algo. Siempre encontraba la forma de salir adelante, ¿verdad? No sería la primera vez. Señora Elena. Resonaron las voces emocionadas de Laura por el pasillo del hospital de maternidad. Señora Elena, ¿dónde está? Ayúdenos. La mujer a la que buscaban apresuró el paso. Ya no, pensaba la señora Elena, esta vez no caeré en la trampa. Su turno había terminado no solo hace un momento, sino que literalmente ya había acabado. La mujer miró su reloj de pulsera, 10 minutos habían pasado ya. Así que tenía derecho a no responder. Estaba cansada. Se iba, con prisa por llegar a casa, a una taza de té con sus dulces favoritos y a la novela romántica inacabada sobre un duque y una joven inocente. Sin embargo, Elena no había tenido en cuenta una cosa, era muy difícil esconderse de Laura si ella te estaba buscando. «Ah, aquí estás», exclamó Laura cuando finalmente la encontró. Elena se giró hacia ella con el ceño fruncido. «Sea lo que sea que haya pasado, ya no estoy en servicio. Me voy a casa». «Pero», empezó a decir la cocinera principal. «Nada de peros», Elena agitó la mano frente a su cara. «Ya tuve suficiente con la aventura de ayer. Voy a volverme loca si no descanso, ¿me entiendes?» «¿Qué le vamos a hacer?» Laura levantó las manos. «Es solo que tenemos una situación, ya sabes», y se quedó en silencio. Elena golpeaba el suelo con el pie, nerviosa. ¿Darme la vuelta e irme? Y tenía derecho a hacerlo, pero su sentido del deber profesional estaba tan arraigado que una vez más venció el cansancio. Bien, ¿qué ha pasado ahora? Y, de hecho, la situación era seria. Daniel Martínez había vuelto. Y otra vez, se presentó en un momento en el que las visitas no estaban permitidas. Y lo que es peor, prácticamente se coló en la sala de las madres con una enorme canasta de frutas exóticas y otra llena de flores, que evidentemente también eran exóticas y muy perfumadas, lo cual estaba completamente prohibido. ¿Podrías calmarlo tú, por favor?
dijo Laura con un tono lastimero. Me temo que va a trepar por la pared hasta la ventana de la habitación y meterse por la rendija. No quiero hablar mal de él, pero me parece que este hombre no entiende la palabra, no. Vaya, Elena puso los ojos en blanco, ya veo cómo va esto. Está bien, suspiró, le daré una charla educativa, y luego me voy a casa, ¿de acuerdo? Apuntó con su dedo a la cocinera. Laura asintió rápidamente. Y Elena estaba furiosa. Para cuando bajó, ya estaba lista para darle a Daniel Martínez al menos una buena reprimenda, si no, directamente, una bofetada, para que aprendiera a comportarse. Definitivamente necesito dormir bien, pensó Elena sobre su propio estado de ánimo. O empiezo a tener ideas ridículas. Buenas tardes, dijo mientras se dirigía con paso decidido hacia el hombre. Sí, era Martínez, sentado tan tranquilo en el banco, con sus llamativas canastas de frutas y flores exóticas. Sí, el hombre había sido generoso. Su esposa tenía suerte. ¿De qué habíamos hablado ayer?, le preguntó a su visitante en tono severo. Que no se comportaría como un bárbaro y que respetaría las reglas. Perdón, él la miraba de una manera extraña, como si la viera por primera vez, y su mirada también era algo desconcertante. No parecía él mismo. Estoy diciendo que tiene que seguir al menos las normas mínimas. Y si no puede entender que esto, señaló las flores y las frutas, no se recomienda para una mujer que acaba de dar a luz, sin mencionar que esos aromas tan intensos pueden causar alergias en otras madres, por favor, abrió las manos. Al menos espere hasta que sea el horario de visitas. Ser estricta te sienta bien, dijo el hombre con una sonrisa. Elena casi se atragantó de indignación. ¡Qué descarado! ¿Está coqueteando conmigo? Y sí, tienes razón, odio las reglas. Prefiero imponer las mías, pero por ti, haré una excepción. Eres una doctora muy encantadora. Por cierto, ¿qué haces esta noche? Elena pensó que no podía estar más indignada. Pero este tipo acababa de expandir sus límites. De esto tendré que hablar con tu esposa. Pobre mujer, sufriendo para darte hijos, ¿y tú? Perdón, en un instante, él estaba demasiado cerca de ella, más cerca de lo permitido, y le tomó la mano. Un beso galante. ¿Qué clase de insolencia es esta? La mano de Elena voló para darle una bofetada, pero fue atrapada. Perdón, repitió él, y sus miradas se cruzaron. Pero estoy casado. ¿Qué? Elena estaba completamente desconcertada. No estoy casado. Me temo que ha habido un error. Probablemente me confundiste con mi hermano. ¿Hermano? Si un ovni hubiera aterrizado en medio del patio del hospital, Elena habría estado menos sorprendida. Verás, Daniel y yo somos gemelos. Y esto ya ha causado confusiones antes. Me temo que ha vuelto a suceder. Permíteme presentarme, al fin la soltó. Mark Martínez. Dime, ¿ya no piensas darme una bofetada? No. Dijo Elena, aún sorprendida, lo siento, me equivoqué. Pero tú, movió la mano cerca de su rostro, de verdad, se parecen mucho. Aunque tú tienes un aspecto más, depredador. Oh, lo dije en voz alta. Perdón, no era mi intención. ¿Tienen cafetería aquí?, preguntó él, mirándola a los ojos. Sí. En ese caso, ¿te gustaría que fuéramos allí? En realidad, Elena ya debería estar camino a casa. Su té, sus dulces y su novela romántica la esperaban. Pero entonces, ¿por qué estaba yendo a tomar un café con este hombre? ¿Comer pastelillos y charlar? Pero ya había tomado su decisión. Cuando se sentaron en la mesa, Mark se disculpó de nuevo y le pidió que le explicara una vez más las normas del hospital. No hay problema, dijo él, enviaré a alguien con flores sin fragancia. Y en cuanto a las frutas, es que a Sofía le encantan y las come siempre. No te preocupes, no tiene alergias. Bueno, eso lo puedes arreglar con ella. Mi trabajo es advertir. Dijo Elena.
Entonces, ¿eres el tío de los gemelos? ¿Son gemelos? Fantástico. Aunque eso ya ha ocurrido antes en nuestra familia. Y no estás casada, ¿verdad? No veo un anillo en tu mano. Pero sabes, hoy en día es común tener relaciones sin casarse ni nada. No estoy casada, soltó Elena de repente, y se sonrojó de inmediato. ¿Qué se cree este irresistible Martínez número 2? Por favor, no hablemos de mi vida personal. Trató de sonar estricta de nuevo. ¿Por qué no? Dijo él, entrecerrando los ojos como un depredador evaluando a su presa. ¿Por qué me incomoda? Si te incomoda tanto, ¿por qué aceptaste tomar un café conmigo? Podrías haberme explicado las reglas allí abajo. ¿Es que no es apropiado preguntar cosas así de inmediato? Está bien, asintió Mark. ¿Después de cuántas citas es apropiado preguntar sobre eso? Empecemos hoy, si tienes la tarde libre, para no perder tiempo. Elena nunca se había sentido tan extraña en su vida. Me estás asustando. Apenas me conoces 5 minutos y ya estás coqueteando conmigo. Un silencio se apoderó del ambiente entre ellos. Está bien, reconozco que tal vez me precipité desde tu perspectiva. Pero desde la mía, simplemente di el primer paso cuando me encontré con una mujer atractiva. Ay, no empieces, Elena agitó la mano con desdén. No llevo ni una pizca de maquillaje, acabo de terminar un turno completo. Solo quiero dormir, me duelen las piernas horriblemente. ¿Y dices que así te gustó? De repente, Elena sintió una valentía inusual. En ese caso, llévame a casa y no me llames hasta pasado mañana. Y luego, si no cambias de opinión. ¿Quién sabe? Tal vez sea solo la emoción de haberte convertido en tío lo que te tiene así. En fin, si no cambias de parecer, aceptaré salir contigo. De acuerdo, asintió él simplemente, se levantó y le ofreció la mano. Que sea como tú digas. Me gusta que tengas tus propios principios y deseos. Es algo maravilloso. Qué bien, pensó Elena, mientras contenía un bostezo. Ese enfoque también le parecía adecuado. Además, no creía que ese peculiar, aunque magnéticamente encantador, hermano del esposo de la paciente realmente la llamaría en un par de días. Pero, por cortesía, le dio su número. A David le quedaba poco tiempo antes de comenzar sus vacaciones. Tenía que regresar al hospital un par de veces más para resolver algunos asuntos. Y luego, a disfrutar de la playa blanca y las suaves olas del océano. Estaba rumbo a Bali. Señor Rodríguez, se oyó una voz conocida. Maldición. Justo cuando estaba de buen humor, apareció María. ¿Qué quieres? Respondió bruscamente David mientras se giraba hacia ella. Estoy ocupado y tengo prisa, así que rápido. Lo siento, es sobre mi mamá. Usted me dio el último frasquito de medicina fiado. Gracias, de verdad es usted nuestro salvador, pero no podemos pagarle ahora mismo. ¿Podría esperar un poco más con el pago? ¿Y podríamos recibir más medicina? Sé que se va de vacaciones, pero mi mamá. Ah, sí. David había cometido otro error en su conducta habitual, tan calculada y lógica. Le dio las medicinas a crédito. Porque María le había rogado, prácticamente suplicado. Y él lo había hecho. ¡Qué idiota!, pensó. Y en ese mismo momento, la frustración de su debilidad lo invadió como la última gota que lo desbordó todo. «¿Cuándo va a morir tu madre de una vez?», gritó David en la cara de María. «Ya me tienen harto». ¿De verdad crees que necesita esa medicina? ¿De verdad piensas en gastar el último centavo en eso? ¡Qué ingenua eres! David, ¿de qué estás hablando?, murmuraba María, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué te pasa?, preguntaba con la voz temblorosa. No entiendo. Pero David ya no pensaba con claridad. Simplemente estaba desahogándose. Y en cuestión de minutos,
Le confesó que la medicina que había estado tomando su madre durante tanto tiempo no era más que un placebo, hecho de simples extractos de plantas comunes. David respiraba pesadamente, como si se hubiera liberado de algo, mientras María, completamente devastada, comprendía lo que él acababa de confesar. Menos mal que no había dicho más, que no había revelado todos sus sucios secretos. Pero lo que había dicho ya era suficiente para meterse en serios problemas. Con un gesto habitual, David agarró a María por la bata, la acercó a él y, tomándola del cabello, siseó mientras la miraba directamente a los ojos llenos de lágrimas. Ni se te ocurra decírselo a nadie, ¿me entiendes? Si me entero, será el fin para ti y para tu madre. ¿Lo entendiste? Sí, me duele, por favor, suéltame. Lo entiendo. Buena chica, dijo David con una sonrisa cínica. Bueno, me voy de vacaciones. ¿A dónde? A un lugar donde tú jamás podrías ir, pobre tonta. Y sabes que, si tuviera que elegir entre pasar las vacaciones contigo o con un tiburón blanco, ¿sabes a quién elegiría? Al tiburón blanco. Y salió de la oficina, cerrando la puerta de un golpe. María nunca había sido una persona fuerte y decidida. Era más bien tímida y cautelosa, del tipo que prefería aguantar un mal día, pero al menos vivir en paz, sin arriesgarse demasiado. Y si hubiera seguido siendo así, después de las amenazas de Rodríguez, simplemente habría llorado y luego habría vuelto a trabajar en silencio, guardando el dolor, el miedo y la amargura muy dentro de sí. Pero después de lo que él le había dicho sobre cómo las había engañado a ella y a su madre, algo se rompió dentro de María. ¿María? Se sorprendió Elena al ver a su compañera. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Le preguntó, intuyendo con precisión lo que reflejaba el rostro de la chica. Sí, algo pasó, asintió María. Dígame, por favor, ¿tiene el teléfono de Daniel Martínez? Creo que él es el único que puede ayudarme. David había estado esperando estas vacaciones durante mucho tiempo. Las había saboreado con anticipación. Pero, ¿por qué se sentía tan mal y todo le resultaba indiferente después de un largo vuelo? Un calor abrasador, como si una aguja atascada en su cabeza le hiciera revivir una y otra vez todo lo que había sucedido en los últimos tiempos. Era como si una mala racha estuviera tomando control de su vida. Cuando sonó su smartphone, apareció un número desconocido en la pantalla. Un escalofrío recorrió la espalda de David. Tenía un mal presentimiento. Podría haber ignorado la llamada, pero decidió contestar. David. Era la voz de Daniel Martínez del otro lado de la línea. ¿Tú otra vez? Respondió David, encendido por la ira. ¿Qué quieres ahora? ¿Sabes qué? Estoy de vacaciones. David. Algo en el tono de su viejo enemigo de la escuela impidió que David colgara el teléfono o lanzara el dispositivo contra la pared. David, escúchame, lo sé todo. Antes de que Daniel explicara, David ya sabía de qué hablaba. Entonces, con una claridad y brevedad inquietantes, Daniel le contó que María se había acercado a él el día anterior y le reveló el contenido de su conversación. También se lo había contado a Sofía. Sí, María había descubierto que la esposa de Daniel estaba involucrada en la investigación periodística y rápidamente unió las piezas. David, continuó Daniel. El antiguo compañero de clase, que alguna vez había querido ayudar sinceramente a David, ahora estaba en silencio, pero Daniel sabía que lo estaba escuchando con atención. David, la colega de Sofía, también periodista, encontró a uno de los vagabundos con los que colaborabas, uno de los que actuaban como tus mensajeros. En resumen, parece que todos están a punto de enterarse de tu historia. Y no solo me refiero a la prensa o a los familiares enojados de las personas a las que engañaste. ¿Lo entiendes, verdad, David? No sé por qué hiciste todo esto, pero tal vez soy un tonto por decirlo, aunque creo que no eres una mala persona del todo. Quiero ayudarte, David. Cuando regreses, te pagaré un buen abogado, ¿entiendes? Todavía se puede arreglar, al menos en parte. David, ¿me estás escuchando? David Rodríguez respondió con un tono apagado. ¿Por qué decides advertirme?
porque no quiero que termines completamente solo. Sería injusto, incluso para alguien como tú. Hubo algo bueno en ti, algo brillante. Llámalo como quieras, pero no eres pura maldad, David. David soltó una risa amarga. Es molesto cuando alguien cree en ti. Gracias por la advertencia. Me voy. ¿A dónde? Para empezar, me emborracharé, y luego pensaré. David no estaba bromeando. Aunque siempre había sentido un profundo desprecio por el alcohol, ahora lo veía como su único escape: emborracharse, olvidar, desconectarse temporalmente de sus problemas. Afortunadamente, el hotel en el que se hospedaba tenía un bar donde servían sin hacer preguntas. Le sirvieron una y otra vez, hasta que ya no pudo más. Entonces, decidió ir a la playa. Después de todo, había volado hasta allí por algo. La playa estaba llena de gente y bullicio. David, tambaleándose, se dirigió hacia el agua. Las olas lamían sus pies, luego sus tobillos y rodillas. El mar era cálido como leche recién ordeñada, acogedor. No tuvo que nadar mucho, las olas lo llevaban sin esfuerzo. Oh, qué lejos había llegado sin darse cuenta. Pero, pensó David, era un buen nadador, así que regresar a la orilla no sería difícil. Especialmente en compañía. Hey, delfín, hola. Gritó borracho al ver una aleta triangular en el agua y comenzó a chapotear. Hey, delfín. ¿Quieres ser mi amigo? ¿De verdad soy tan despreciable, un estafador? ¿Y qué me espera el castigo? No me importa. No me importa nada. David nadaba lentamente hacia la orilla, mientras la criatura marina lo acompañaba. Luego desapareció por un momento, chapoteó a un lado y volvió hacia él. ¿Qué es esto?, pensó David. ¿Por qué todos están corriendo tan alborotados en la orilla? ¿Por qué la gente huye del agua? ¿Les dan miedo los delfines? Idiotas. Se reía. El sol abrasador y el alcohol nublaban su mente, su cuerpo apenas respondía. De repente, David se congeló. Apenas lograba mantenerse a flote, pero no podía moverse. De repente comprendió que no era un delfín lo que estaba cerca, sino un gran tiburón blanco. Desde la playa, la gente gritaba y agitaba los brazos, entre ellos socorristas. Su mente nublada apenas lograba comprender que le decían que nadara de vuelta, que se salvara, pero no podía moverse. Estaba tan aterrorizado y, al mismo tiempo, increíblemente curioso. Era cierto lo que decían, que los tiburones podían ser tan grandes que te partían en dos como si fueras una pajilla. Este ejemplar frente a él parecía enorme. David tragó saliva con dificultad. ¿Y si no atacaba? ¿Es posible que no todos los tiburones sean peligrosos y hambrientos? Después de todo, pensó David, su vida no podía ser tan horrible como para que encima lo atacara un tiburón. Eso ya sería demasiado. Pero luego, la aleta desapareció de su vista, y algo debajo del agua lo golpeó, lo arrastró hacia abajo, hacia las profundidades del mar. David apenas logró mover los brazos antes de perder el conocimiento. Perdió el sentido antes de que el tiburón lo atacara de nuevo. «Chicas», gritó Natalie, entrando a la sala. Se preparaba para ser dada de alta y había estado yendo de un lado a otro, radiante de alegría, pero ahora regresó a la habitación pálida y temblorosa. ¿Han oído la noticia? Nuestro médico jefe. ¿Qué noticia?, preguntó con curiosidad, como siempre, Sara. Un tiburón lo atacó, estaba de vacaciones en el mar, ya no está, soltó Natalie, poniéndose aún más pálida. ¿Ya no está?, exclamó Sara, sorprendida. ¡Qué horror! Escuché que David Rodríguez era todo un profesional. Pensaba en consultarle para un asunto. ¡Qué mala suerte ha tenido! No lo puedo creer. No solo a ella le resultaba difícil creer lo sucedido. Cuando María se enteró, tuvo una crisis de nervios. Por suerte, había personas compasivas a su alrededor. E incluso Elena y Marc Martínez no la dejaron sola en ese estado, ayudándola a llegar a casa. Marc,
al igual que su hermano, ofreció su apoyo a María tras descubrir que ella había sido una víctima de Rodríguez. Le prometieron ayudar con todos los exámenes médicos necesarios para su madre, así como con el tratamiento correspondiente, y cumplieron con su palabra. Al principio, a María le costaba creer en tanta bondad. ¿Cómo podía ser posible algo así, simplemente sin esperar nada a cambio? Pero era verdad. Poco a poco, la salud de la madre de María comenzó a mejorar. Resultó que muchos de sus males eran tratables, solo requerían un enfoque integral y un tratamiento continuo. Mientras tanto, en el hospital se esparcían noticias, rumores y chismes. No podía ser de otra manera. Un hombre tan respetado, el director médico, resultaba ser un estafador despiadado y, además, víctima de un ataque de tiburón mientras estaba en un resort popular. Mucha gente sacudía la cabeza, diciendo que eso no era otra cosa que el karma. Ese miserable obtuvo lo que se merecía por aprovecharse del sufrimiento de los demás. Sofía con sus gemelos, Natalie con su bebé, y Sara, quien había dado a luz a una niña, todas ellas no solo lograron hacerse amigas durante su estancia en la misma sala, sino que después de ser dadas de alta, siguieron en contacto y, con el tiempo, llegaron a ser amigas de toda la familia. Elena, por otro lado, sentía que estaba más afectada que cualquiera por lo ocurrido con Rodríguez. No, nunca fueron amigos, pero lo admiraba como profesional, y le resultaba muy difícil aceptar que en una persona pudieran coexistir dos lados tan opuestos, un médico talentoso y un estafador sin escrúpulos. Elena no le contó a nadie, pero después de que enterraron a Rodríguez, un par de veces visitó su tumba y dejó flores. Por alguna razón, eso le traía un poco de paz. ¿Otra vez tú?, dijo Elena cuando, al salir del hospital después de su turno, vio nuevamente el auto de Mark en el estacionamiento. Él también estaba allí. Te lo he dicho, intentó sonar estricta Elena. No tienes que llevarme cada vez. Puedo ir perfectamente en transporte público, soy una persona independiente. De eso no tengo ninguna duda, respondió él con una sonrisa, a la vez irritante y encantadora. Bueno, si lo ves de esa manera, piensa que me haces un favor si eso te hace sentir mejor. No sé, Elena se detuvo y nerviosamente ajustó la correa de su bolso en el hombro. No sé nada. Me tienes completamente confundida. Y realmente estaba bastante desorientada últimamente. No era por el exdirector del hospital, sino por el hombre que tenía frente a ella. Elena ya había pasado los 30. Tenía una familia completa, con mamá y papá, pero siempre había sentido que entre sus padres no existía el verdadero amor. No se divorciaban porque les resultaba conveniente, cómodo, y además querían criar a su hija en un hogar completo. Lo que más temía Elena era repetir esa historia, tener una relación por costumbre, por cumplir, y aunque sabía que era irracional esperar un gran amor de película, su corazón anhelaba emociones intensas. A pesar de todos sus razonamientos, sus sueños seguían dándole vueltas en la cabeza. Y entonces apareció él en su vida, un hombre que parecía ser todo lo que quería, alguien en quien era fácil confiar. Pero también estaba aterrada de equivocarse, de arruinarlo todo, de que su vida ordenada y tranquila se derrumbara. Por eso decidió que era el momento de tomar una decisión. Probablemente, sí, probablemente hoy mismo debería decirle a Mark que no estaba preparada para esto. Que buscara a alguien que quisiera todas esas cosas románticas y apasionadas, porque ella no podía permitirse arriesgarse tanto. Pero primero, pensó Elena, para tener esa conversación, sería mejor sentarse en el auto y no quedarse parada afuera, sobre todo porque parecía que empezaría a llover. Durante el trayecto, Mark le sugirió que pararan en algún café, pero Elena se negó. No permitiría que la desviara de su plan serio. Y entonces comenzó a hablar. Las palabras salían de ella como un torrente, expresando todos sus miedos, esperanzas, dudas y emociones. ¿Y eso es todo?, preguntó finalmente Mark cuando el auto se detuvo frente al edificio donde se encontraba el pequeño estudio de Elena, por el cual aún estaba pagando la hipoteca. Lo único que te preocupa es cometer un error. ¿Lo único?, respondió Elena indignada. ¿Te parece poco el miedo a arruinar mi vida?
¿Y no se te ha ocurrido que te estás arruinando la vida al negarte esta oportunidad? Replicó Mark con un tono ronco, sus ojos brillando intensamente. Se inclinó hacia ella, tomó su mano y apretó sus dedos con firmeza pero suavemente. ¿Y si empezamos a hablar de tú? Elena, ya es hora de que tomemos una decisión, porque yo no puedo seguir así. Necesito una respuesta definitiva, aquí y ahora. Se quedó sin aliento. Justo lo que había querido todo este tiempo, tomar una decisión. Pero, ¿por qué ahora le resultaba tan difícil decir ese no 1000 veces ensayado, y rechazar la oportunidad de ser feliz con este hombre? ¿Por qué, al pensar en eso, tenía la sensación instintiva de que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida? Repitió, pero Mark no esperó a que terminara de hablar. Simplemente la cayó con un beso, ardiente, lleno de deseo por hacerla suya y no dejarla ir nunca más. Y el beso duró hasta que el aire se les acabó. Ahora puedes hablar, y te juro que aceptaré cualquier respuesta, dijo él. Elena abrió los ojos, sentía que todo le daba vueltas y su corazón latía tan ligero, como si todo el peso de la ansiedad hubiera desaparecido. Está bien, respondió, quiero intentarlo, aunque pueda equivocarme. ¿Cuánto tiempo he esperado esto? Mark puso los ojos en blanco y luego la atrajo a sus cálidos y tiernos brazos. Me parece que desde la primera vez que nos vimos, susurró ella. Nunca te creería si dijeras que te enamoraste de mí cuando estaba toda despeinada y agotada después de un turno de trabajo, dijo Elena con una risa suave. Y después tuvieron toda una tarde para hablar, y toda una noche, y toda una mañana. Y no tenían dudas, les esperaba toda una vida compartida. A propósito, ¿te conté lo de María?, comentó Mark durante el desayuno. No, ¿cómo está ella? ¿Sabes si ya están en el sanatorio con su mamá?, respondió Elena. Sí, por cierto, ¿te han dicho que haces unos pancakes increíbles? No digas tonterías. ¿Qué pasa con María? Resulta que Daniel había asignado a uno de sus asistentes personales para cuidar de María y su madre, y de forma inesperada, surgió un romance entre este hombre y la madre de María, Catalina. Y ahora planeaban casarse. Creo que nosotros también deberíamos hacerlo, dijo de repente Mark. Y antes de que Elena pudiera procesar sus palabras, él ya había sacado una cajita roja con un anillo. ¡Oh!, exclamó ella. ¿Ese es tu respuesta?, levantó una ceja Mark. Cállate un momento, Elena se quedó mirando la cajita. ¿Necesito pensarlo? ¿Y te va a llevar mucho?, dijo Mark con un tono casi suplicante. Ay, está bien. Acepto. ¿Contento? Has arruinado todo el romanticismo del momento. Quizá quería que me convencieras un poco más. Bueno, no es cierto, solo. Ay, cómo te amo, dijo ella, lanzándose a sus brazos. Aquella mañana, obviamente, todo lo que hablaron fue sobre la boda. Sí, sobre nuestra futura vida en familia. Mi hermano y yo compartimos tradiciones similares, comentó Mark. Eso está bien, respondió Elena. Excepto la tradición de que los hijos deben nacer en casa, en la cama familiar de los Martínez. ¿Y qué tiene de malo? Creo que es el mejor lugar para que nuestro hijo nazca. ¿Por qué estás tan seguro de que el primero será un niño?